Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mis amores lindos, vamos a continuar afianzando todo lo que tiene que ver con nuestro grupo poblacional y de manera específica, pues nosotros ya revisamos un poquito lo que tenía que ver con los mestizos. Hoy vamos a ver otro grupo muy importante para nuestro territorio y que corresponde a la población afrodescendiente, ¿cierto? Cuya característica principal para que lo tengamos en cuenta es su piel negrita, ¿cierto? Entonces, en su color de piel, pues lo reconocemos y a su grupo raizal bastante diferenciador. Según el último censo que hizo el DANE, pues los afrodescendientes o afrocolombianos, como ya lo llamamos, corresponden casi al 8% de la población de Colombia. Esto también es un número significativo para nosotros y entre ellos pues se encuentran lo que son los raizales, los mulatos y los palanqueros. Ya vamos a ver con detenimiento en qué consiste cada uno. Se estima que cerca de 6.68% de la población colombiana es afrocolombiana. El 0.06 es raizales y el 0.02 son palenqueros, es decir, de los palenques. ¿Qué significa raizal? Pues raizal es un grupo étnico afrocaribeño que se originó principalmente en lo que fue el archipiélago de San Andrés y Providencia. Ellos guardan mucha relación con su cultura y con los Barbados y Jamaica, es decir, ellos de alguna manera tuvieron bastante contacto por estar en una isla, tuvieron contacto con otras islas y debido a eso, su descendencia afrocaribeña. ¿Por qué? Porque pues precisamente el mar Caribe, los barcos llegaban allí, justo al mar Caribe, y precisamente se fueron mezclando entre sí las culturas y debido a eso pues cogieron costumbres propias relacionadas principalmente con actividades económicas del mar, todo lo que tuviera que ver con las islas de San Andrés y Providencia y obviamente algo otras islas que se encontraban a su alrededor. Por eso se les llama raizales. Los palenqueros, ¿quiénes son? Fueron esos esclavos negros que desembarcaron en Cartagena y que huyeron hacia un pueblo cerca de las montañas de María, más o menos en San Basilio de Palenque. Si nosotros revisamos un poquito la historia, pues tenemos que tener en cuenta que, digamos, muchos de los negros que llegaron aquí a nuestro territorio, pues precisamente venían del África. Acordemos que ellos sufrieron una situación bastante fuerte y principalmente venían a reemplazar los oficios que desarrollaban los indígenas aquí en nuestro territorio. Entonces, los que llegaron y se quedaron en el archipiélago de San Andrés y Providencia y asentaron ahí su cultura, pues a ellos se les llamaron raizales. Pero hubo una población, específicamente lo que fue los esclavos, que les tocó un fuerte proceso y que ya sabemos nosotros que tenían castigos severos, pues ellos de alguna manera cuando trataron de buscar un poco su libertad, se refugiaron en un territorio que se denomina San Basilio de Palenque y allí en esas montañas, pues de alguna manera entonces formaron sus palenques eran como sus casas donde podían realizar todas sus actividades culturales, donde también podían desarrollar actividades propias para mantenerse, para su alimentación, entonces ahí es donde nosotros los llamamos a ellos los palenqueros que son afrodescendientes también muy interesantes. Hay que decir de manera importante que la población afrocolombiana tiene más del 10%, está ubicada en San Andrés de Providencia principalmente. El 5% se encuentra en el territorio de lo que corresponde a Cauca y el 20% de esta población se encuentra en Nariño. También el 18% más o menos de esta población está ubicada en Valle del Cauca, el 17% en el departamento de Bolívar y el 16% en Cesar y Sucre. Entonces es importante destacar cómo algunos departamentos, ¿cierto? Tienen un gran número, digamos, de afrocolombianos o afrodescendientes, ¿cierto? Afrodescendiente, acordémonos que significa afro, que viene de África, y descendientes de África. Cuando ya los llamamos afrocolombianos, pues son nacidos aquí en nuestro territorio y que también merecen una serie de libertades y una serie de privilegios. Entonces, departamentos importantes donde ellos están ubicados principalmente lo que es San Andrés, Cauca, Nariño, Valle del Cauca,
Bolívar, sobre todo Bolívar es muy importante, Cesar y Sucre son los departamentos donde hay mayor población afrocolombiana o afrodescendiente. Hay que mencionar y volver a recalcar que pues ellos principalmente los afrocolombianos son descendientes, digamos, o prisioneros de una guerra que se inició, recordemos, en Europa, en España, justo cuando España quería de alguna manera liberarse de la invasión de los árabes, pues tuvo la estrategia de descubrir este nuevo continente. Ya cuando descubrió este nuevo continente, pensó en tener una mano de obra que pudiera trabajar y desarrollar todas las actividades económicas y beneficios que necesitaban para llevar a la corona española. Entonces, hay que reconocer un poquito que ellos principalmente pues vienen de África, más o menos alrededor del siglo XVI, y fueron sacados de su territorio. En ningún momento fue voluntario que les preguntaran que si querían ser esclavos o querían desarrollar las actividades en pro de otros. No, por el contrario, fueron sacados, arrebatados de su territorio. Se cree que principalmente, digamos, descendieron de lo que fue Gambia y Senegal, que fueron los territorios principales en África, y donde ellos pues fueron sacados adrede. Allí habían unos grupos étnicos muy particulares, que era el Bantú, los Malinquís, los Ibos, los Fulas, los Sumis y los Biafaras. Estos grupos étnicos principalmente fueron los que más sufrieron, porque fueron quienes realmente perdieron en gran parte su población, o de alguna manera les arrebataron, digamos, a su población para traerlos precisamente como esclavos. Acordémonos que los barcos venían cargados con muchos esclavos y que precisamente no venían con las mejores condiciones y eran tratados como si fueran objetos que eran subastados. Entonces, digamos que en su marco cultural o en sus antecedentes son un poquito fuertes para ellos, porque precisamente despierta un poco ese sufrimiento que han tenido. Ellos en sí han sido muy fuertes como tal, desarrollaron muchos oficios precisamente por su capacidad corporal y por tener, digamos, esa resistencia para los distintos trabajos. Fueron edificadores, fueron constructores, se les trabajó o digamos, se les llevó para trabajar en minería, en lo que tenía que ver con ganadería, en la agricultura. Acordémonos de los cultivos de caña, que ellos también, los grandes cultivos de caña, les tocaba a ellos trabajar muy fuertemente allí, en lo que tenía que ver con la metalurgia, con el arte, con las artesanías. Es decir, a ellos se les involucró casi todas las actividades y oficios, porque pues tenían las capacidades y esas destrezas, y de alguna manera eran personas que eran muy resistentes a todo lo que estaba sucediendo en el contexto. Pues bien, hay que sumarle a eso todas sus habilidades que principalmente pues podemos reconocer, habilidades que pertenecían a otro continente, a otro territorio denominado África, ¿cierto? Precisamente, que venían de una cultura muy distinta, una cultura rica en biodiversidad, rica, digamos, en un marco eh, cultural y étnico, tanto tradiciones como bailes, como una serie de rituales que ellos desempeñaban, y al llegar a América pues empiezan a desarrollar o combinar esos rituales propios que traían con los rituales propios que habían acá en nuestro territorio. Y eso pues también llevó a que hubiera un desarrollo cultural muy marcado, y a que principalmente, digamos, de alguna manera, las personas o la población que estaba aquí localizada o que está focalizada, se dejaran contagiar un poco también por su cultura, por sus bailes, por sus tradiciones, por su riqueza en todo el sentido de la palabra. Entonces es muy importante entender cómo los afrodescendientes realmente no solamente fueron obligados a muchas cosas, sino que también nos dieron la oportunidad de conocer nuevas tradiciones y nuevas costumbres. Hay que también marcar que más o menos eh, ellos, para, digamos, tener un poquito la tasa de combinación, llegaban alrededor de 120.000 y 150.000 esclavos,
a nuestro territorio. Eso significa que era un gran número, es decir, que la población afrodescendiente realmente, digamos que invadió por completo nuestro territorio en esta época y por supuesto que tuvieron que de alguna manera adaptarse a nuestro territorio porque también venían de una cultura donde había que un clima totalmente diferente al nuestro, pero lo supieron hacer muy bien y eso también les favoreció muchísimo el ser bastante numerosos, es decir, cuando ellos estaban entre más o menos entre bastantes, entre mucha cantidad de esclavos, pues se sentían de alguna manera identificados y también se unían para ciertas actividades y que les favorecía muchísimo para sentirse un poco más en su hogar o más en familia. Muy bien, hay que mencionar también que no solamente a nuestro territorio llegaron esclavos, también a países como Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, también fueron lugares donde realmente también llegaron estos esclavos. Y obviamente en las mismas condiciones, venían bajo las mismas condiciones, precisamente solamente a servir y a trabajar. En el año 1852, es un año muy importante para ellos porque es un año donde realmente fueron declarados libres, se declararon libres. En ese año, el 21 de mayo, se declaró el Día de la Afrocolombianidad. ¿Qué significó este día? Que se les dieron los mismos derechos, que se que se identificaron como un grupo poblacional importante para nuestra cultura, importante para nuestro territorio. No era un número más, eran personas que tenían cultura, tradiciones, bailes que merecían el respeto, que merecían tener muchas cosas. Y precisamente justo en ese año 1852 se declararon realmente libres, es decir, por primera vez empiezan a tener un lugar en nuestra sociedad. Esto se debe principalmente, digamos, a lo que fue el proceso de la independencia, porque Simón Bolívar, de alguna manera, cuando estaba haciendo su campaña libertadora, le prometió la libertad a los esclavos, por eso también obtuvo de alguna manera el apoyo de ellos y especialmente hacia 1821 hubo algo muy específico y es el, digamos, como el primer logro para lograr esa liberación de los esclavos y fue la libertad de vientres. ¿Qué significaba la libertad de vientres? Los niños que nacieran, ¿cierto? Tenían que ser libres, es decir, ellos a partir de ese año nacían libres. ¿Y qué significaba ser libres? Que ninguno de sus dueños los podían volver a tratar como esclavos, ellos ya eran libres, ya podían crecer, desempeñarse en las distintas actividades, educarse, podían alimentarse, vestirse, eran libres a su servicio y más o menos hasta los 18 años de edad eran declarados completamente libres, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso también? Que pues digamos los dueños no solamente era que nacieran y que los entregaran, no, los dueños de los esclavos tenían que responsabilizarse durante su crecimiento hasta los 18 años de edad que tuvieran, ayudarles en la alimentación, en su vestuario, en todo lo que tenía que ver con su proceso también de educación. Cuando ellos ya cumplían los 18 años de edad, pues en ese momento se quedaban completamente libres y podían ya tomar su independencia. Entonces fue muy importante porque desde el momento en que nacían hubo esa libertad de vientres y de alguna manera sus padres ya podían estar un poquito más tranquilos. Esto es también muy importante para tener en cuenta. En la presidencia del militar José Hilario López, justo ahí, es que se logra algo que se llama la libertad de los esclavos. ¿Por qué? Porque para él fue una prioridad en su gobierno, digamos que él trabajó muchísimo por ello y justo abrieron en el Congreso un debate en marzo de 1851 y el 21 de mayo se llegó a ese acuerdo bajo la ley de manumisión. El gobierno, ¿qué tuvo que hacer? Debía entregar bonos de compensación a los hacendados y propietarios de esclavos por la libertad de ellos. Es decir, se les pagaba a los hacendados o a los dueños, que entregaran a los esclavos, que no los siguieran manteniendo y reteniendo. Entonces, por eso fue tan importante porque realmente ahí se dio lo que fue la libertad.
Hay que tener en cuenta que en 1991 en la Constitución de Colombia se les reconoce como pueblo y como parte de la diversidad étnica y cultural, por ende también se les reconoció con derechos colectivos, con digamos prioridades, con oportunidades, con derecho a participar en diferentes actividades y como un pueblo más, como una etnia más de nuestra cultura. Muy bien, mis chiquitos, espero